Cuentos de Fútbol 4. Javier Rático. Decir que fue un reconocido jugador no significa necesariamente que haya tenido un buen desempeño. Sin embargo, su actuación dentro del campo de juego siempre fue notable y nunca pasó desapercibida. Naturalmente, hasta el más habilidoso de los jugadores eventualmente han errado algún gol de manera difícil de explicar, pero Javier Rático se destacó a lo largo de su dilatada trayectoria dentro del fútbol barrial por ser el jugador más malo que se haya conocido y errando algunos de los goles de manera inverosímil. Jugaba porque la ley del fútbol del barrio es bastante simple y absolutamente democrática. Como ya se dijo anteriormente, todo el que quiere jugar, juega. No importa si es mejor o peor a la hora del partido, con solo querer, alcanza. El problema de Rático es que todos los equipos de fútbol querían siempre que él jugara en el equipo rival. Decir que su rendimiento dentro del campo de juego era magro es ser muy condescendiente. Sencillamente era muy difícil de explicar cómo alguien podía ser tan condenadamente malo. Inclusive se llegó a temer que sufriera de alguna especie de maldición nefasta que caía de forma misteriosa sobre su cuerpo a la hora de desempeñarse dentro del campo de juego, pero las brujas locales no lograron dar con el hipotético embrujo y de hecho aseguraban que no había ningún conjuro contra él. Otros llegaron a creer que adolecería de algún trastorno neuromotriz que impidiera hacer uso en forma correcta de su cuerpo. Intentar parar una pelota que iba mansamente a sus pies le generaba en su mente deportiva la enorme duda de si tenía que detenerla con la pierna izquierda o con la derecha. Su inteligencia motriz no sabía si él era zurdo o diestro, y si eventualmente alguna pelota pasaba cerca de él durante un partido, y digo eventualmente porque en realidad nadie le daba un fútbol porque no servía ni como poste para hacer rebotar la pelota, su mente entraba en un dilema acerca de qué pierna usar. Dilema que no podía resolver dentro de los plazos lógicos del desarrollo del juego y por ende perdía el balón. Parar una pelota con el pecho o intentar cabecear eran acciones absolutamente imposibles. La incoordinación de su cuerpo terminaba con el partido y ya fuera del campo de juego era un tipo absolutamente normal. De hecho, su formación como ingeniero y su desempeño intelectual lo habían llevado hasta la cima de la dirección de una pequeña empresa local, lo cual demostraba a las claras que era un tipo inteligente. Pero a pesar de sus virtudes intelectuales, todo este andamiaje cerebral desbarrancaba cuando entraba a la cancha. Quien no lo conocía y lo veía al salir de la cancha sin haber visto el partido, podría tranquilamente haber supuesto que era un tipo que entregaba la vida en la cancha. Uno de esos 5 a la antigua que dejaban jirones de piel en cada pelota y que su cuerpo lo evidenciaba en lo estropeado que quedaba cuando el cotejo terminaba. Pero lo que no hubiera sabido esa persona es que las lastimaduras de su cuerpo no eran fruto de su entrega abnegada en pos de su equipo, sino que se debían a la propia torpeza con la que se movía dentro de la cancha. Se tropezaba con sus propias piernas, la pelota le rebotaba en cualquier parte del cuerpo excepto en las indicadas para la práctica del deporte. Si iba al área, nunca se supo a qué iba, pero iba, siempre terminaba golpeado, ya sea por los contrarios que en el entrevero de revolear la pelota le pegaban de patadas que ni siquiera sabía esquivar, o por sus propios compañeros que ante su molesta presencia lo empujaban o hacían a un lado bruscamente para que no estorbe una posible jugada de gol. No había forma de que no saliera deteriorado de un partido y eso siempre daba la falsa sensación de que había participado de forma exhaustiva en el juego, cuando en realidad eso no era cierto. Pero si hay algo que no se le podía negar era su temperamento. Aunque parezca paradójico y extraño a la vez, Rático estaba convencido de que era un buen jugador. A tal punto era su convicción que las pedía todas y les reclamaba a sus compañeros el hecho de que no le pasaran la pelota, y cuando eventualmente lograba hacerse con un balón, levantaba la vista cual mariscal de campo y ordenaba el juego, dando directivas a sus jugadores para que adopten tal o cual posición en el campo de manera de poder hacer más efectivo el ataque comandado por él mismo. Invariablemente perdía la pelota y el supuesto ataque se diluía en un contraataque adversario con las reprimendas de sus circunstanciales compañeros. Sin embargo,
Al minuto siguiente estaba otra vez a los gritos dentro del campo de juego dando órdenes y directivas que sistemáticamente eran desatendidas. En alguna oportunidad, circunstanciales compañeros, alterados en su temperamento por los gritos y diatribas de Rático, y antes de agarrarse a golpes de puño, decidieron pasarle la pelota para que de una buena vez por todas se mandara todas las cagadas juntas y se dejara definitivamente de joder. Pero Rático no se hacía cargo de nada. Seguía insistiendo en que era un incomprendido del fútbol y que sus compañeros no le iban en saga. Tan increíblemente desastroso era su desempeño que muy a su pesar se transformó en una atracción. Como si fuera una especie de rareza circense que la gente iba a ver solo por la necesidad de satisfacer su morbosidad, los espectadores empezaron de a poco a ir a ver los partidos de barrio con la sola finalidad de reírse de las barbaridades que seguramente iba a hacer Rático, porque no había alternativa. Seguramente iba a cometer alguna atrocidad futbolística que sería el gaste y la sorna de los espectadores. Al principio se reían solo los rivales favorecidos por su burrez, pero al final todos terminaban gastando al pobre Rático, que cuando más lo cargaban, más se enfurecía. Como en casi todos los aspectos del carácter humano, el paso del tiempo hizo que las ínfulas de Rático fueran disminuyendo y que finalmente aceptara, aunque de mala gana, que la atracción de los partidos no era su buen desempeño, sino exactamente todo lo contrario. Como si esto fuera poco, cuando le llegó el momento de retirarse, se le hizo un partido homenaje con vuelta olímpica en andas y todo, con la excusa de que a diferencia de muchos buenos jugadores, Rático había aportado alegría y verdadera diversión a los espectadores, que al fin y al cabo, esa era la finalidad del juego que tan mal practicaba. Científicos locos. Pedro Gado. Como comentario final de todas las extrañezas que esta vasta y rica región del globo alberga, el grupo de estudiosos a cargo del doctor Alberto Canalgas realizó un pequeño compendio sobre inventos e investigaciones llevados a cabo por los científicos espeletenses, los cuales abarcan las más variadas facetas del conocimiento humano, desde la historia clásica hasta la astronomía, pasando por las distintas ramas de la ingeniería, las ciencias sociales, el ikebana y la cestería en mimbre. A continuación, y solo como pequeña muestra del increíble potencial intelectual de Speleta, se relatan las historias de algunos de los más variados inventos junto con teorías y proposiciones científicas varias. La teoría de la medición de la pobreza en función de la cantidad de perros fue presentada en primera instancia por el sociólogo y veterinario Pedro Gado, y dice que el índice de riqueza de una población humana puede medirse y por lo tanto inferirse a través de la medición de la cantidad de perros abandonados en las calles. Según dicho estudio, la cantidad de perros sueltos disminuye con el aumento de la riqueza, por lo que la relación es inversamente proporcional y de relación hiperbólica, siguiendo una curva similar a la siguiente. En el gráfico se puede observar la evolución de la cantidad creciente de perros en abscisas y el aumento de la fortuna o riqueza en ordenadas. Esta teoría se vio radicalmente afectada a partir de la crisis económica del año 2001, cuando la curva se modificó hasta quedar de la siguiente forma, como si fuera una campana de Gauss. La interpretación que inmediatamente se hizo de la situación es que cuando la pobreza es tan extrema como durante dicho periodo, los perros también disminuyen porque la gente se los come. Finalmente, el estudio cayó en el olvido debido a que la veterinaria del doctor Gado quebró ese año debido justamente a la crisis mencionada y por lo tanto dejó de contar perros para pasar a contar cartones. Científicos locos in espanto. La teoría discriminatoria del entorno fue presentada por la antropóloga in espanto y en ella se justifica la existencia de todos los territorios hostiles y aledaños a Speleta desde el punto de vista evolutivo. Estos territorios han querido asemejarse a Speleta a través del principio de similitud por aproximación, pero dada la cantidad superlativa de la población de estas extraordinarias comarcas, se ha generado el efecto inverso. Los demás territorios han evidenciado su inferioridad por el contraste directo con lo más pulcro de la sociedad espeletense. Esta teoría, que ha sido tildada con sobradas razones de xenófoba, continúa explicando que son estos
poblados menores los que quieren amenazar la integridad moral y ética de la sociedad de Espeleta, por lo que la autora directamente no los considera dignos de ser tenido en cuenta en absoluto y ha llegado a denominar a los territorios habitados por estas criaturas como Mutantia o la tierra de los mutantes. Sostiene la doctora Panto que a pesar de los denodados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos que sostienen que todos somos iguales ante los ojos de Dios, la naturaleza nos demuestra día a día que no solo no somos todos iguales, sino que somos condenadamente distintos, lo cual, sigue argumentando la letrada, justifica plenamente la discriminación. Desafortunadamente, barriadas hostiles como Soliano, Florence Invereda y Vegrazategui parecerían confirmar esta retrógrada teoría. Científicos locos, Arturo Velasqueroso. ¿Inodoros con palanca al piso? ¿Por qué levantarse para tirar la cadena y no seguir disfrutando un ratito más de esa incomparable sensación de libertad que nos genera el solo hecho de estar sentados con el culo perfectamente al aire libre sobre la tabla del retrete? Esta pregunta fue respondida por el inventor local Arturo Velasqueroso y aunque su invención aún no ha logrado un éxito de ventas, se espera que la concientización sobre los trastornos para la cintura que puede generar el hecho de tener que agacharse para apretar el botón incrementa los números de facturación. Sin embargo, ecologistas, ambientalistas y otro tipo de defensores de lo insustancial se han manifestado en contra del invento de Velasqueroso, ya que dicen haber demostrado que un inodoro cómodo solo genera humanos que se queden disfrutando de esa comodidad durante más tiempo del necesario, lo que, según ellos, implica un uso irracional del recurso no renovable del agua, ya que más inodoros significa más desperdicio de agua. Tristemente, este es un nuevo ejemplo de cómo intereses espurios perjudican el progreso del imperio espeletense. Científicos locos, Ste Pendejo. El doctor en pediatría Ste Pendejo, luego de abandonar las Highlands escocesas por las altas cumbres de Espeleta, se dedicó de lleno al estudio de los niños que mostraban la afección del rostro conocida como parálisis facial. La misma se caracteriza por una ausencia total de expresión en las caritas de los niños, que más allá de esa característica no presentan ninguna otra anormalidad. Esta afectación siempre ha existido y los orígenes suelen estar asociados a trastornos durante el embarazo. Sin embargo, la aparición de esta anomalía fue marcadamente en aumento a partir de la década del 50. Según el doctor Dejo, y en base a los estudios realizados en poblaciones tan disímiles como la alta clase acomodada europea y los aborígenes de Solano, este incremento se debe a la aparición de la televisión. Su teoría expone que en realidad los niños no tienen ningún trastorno, sino que simplemente la caja boba les ha quitado la capacidad de asombro y por ende de expresividad. Por otra parte, el aislamiento que genera el hecho de estar todo el día mirando la tele los ha transformado en entes vivos pero carentes de expresión, ya que, paradójicamente, sus opiniones, gustos y elecciones son formadas por el aparato televisivo que los deforma. La ausencia de contacto con otros seres vivos de la misma especie, o sea, con otros chicos, no hace más que reforzar el hecho de que no necesitan empatizar con nadie y por ende no desarrollan su capacidad de expresión. La misteriosa desaparición del docto generó en la sociedad espeletense efectos ambiguos. Por un lado, algunas versiones infundadas y malintencionadas adujeron que la desaparición había sido autoinfringida de manera de generar algún tipo de publicidad efímera. Por otra parte, otras versiones infundadas y malintencionadas adujeron que la desaparición había sido producto de entes poderosos que veían afectados sus intereses por las teorías del escocés devenido en espeletense. Algunos vecinos del doctor Dejo dicen que una noche fue visitado por un grupo de hombres que decían ser de una institución llamada Ibope. Ese es el último dato que se tuvo de él. De los medios de comunicación, su teoría ha sido erradicada y solo sobrevive su recuerdo en la memoria colectiva popular.